Bien, muy buenos días, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. La siguiente forma a estudiar es la forma simétrica, en donde pues también vamos a explicar ejemplos y luego a ustedes les dejamos el problema más interesante, que es el de aplicación. Entonces el primero de ellos nos dice, encuentra la ecuación de la recta en su forma simétrica si pasa por los puntos A menos 4,0 y B 0,3, tracen su gráfica. Entonces esto es lo que yo en una clase les comentaba, de que en ocasiones el mismo enunciado del problema te condiciona a que tú des la respuesta en cierto formato, que es como nos lo están dando aquí en este ejercicio. Porque tú teniendo estos dos puntos, pues dices, pues lo hago con la forma dos puntos que acabamos de explicar en la sesión anterior. Pero no podemos hacerlo porque nos lo están condicionando, nos están diciendo directamente, no, dame la ecuación en su forma simétrica. Entonces por eso tienes que aprender de las 6 formas y saber cómo trabajar con cada una de ellas. Así que esto lo vamos a trabajar de la siguiente forma. La solución sería, pues los datos son el valor de A y el valor de B. El valor de B, pues ustedes ya saben que se llama ordenada en el origen. Ese lo vas a obtener con este punto, porque ese es el que está en el eje de las Y. El punto que esté en el eje de las X, que vendría a ser este, te va a dar la abscisa en el origen. Así llamaríamos a este punto A. Y simplemente es acomodarlo en su forma simétrica. ¿Cómo es la forma simétrica? Pues es la que tiene x sobre a más y sobre b igual a 1. Entonces simplemente tú tienes que sustituir los valores de a y los valores de b en los denominadores de las fracciones y ya tendrías lo que es su solución. Esto de acá pues obtuvo rápidamente lo que es su ecuación. En la forma dos puntos pues tendríamos que haber sustituido todo de y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 que multiplica x menos x1. Todo lo que hicimos en el anterior video, en la anterior clase. Acá pues resulta muy fácil. Y aparte de que ya con esto, la gráfica también no va a representar ningún problema. Porque como te están dando como datos dos puntos, no requieres más, ni siquiera necesitas conocer la pendiente, ni el ángulo de inclinación. Con que tú sepas dos puntos, siempre vas a poder unirlos y formar esa línea recta. Entonces aquí tenemos lo que es la ordenada en el origen, que está en 0,3, y acá tenemos la abscisa en el origen, que es el punto de menos 4,0. Y ahí ya tendrías todo resuelto. Vamos con el que sigue. Escriban la ecuación de la recta 3x más 4y menos 12 igual a 0 en su forma simétrica y encuentren las intersecciones con los ejes coordenados. Tracen su gráfica. Pues ya no lo cambiaron completamente al ejemplo anterior, porque de hecho la ecuación que nos están proporcionando está en su formato general, ya que está igualada a 0. O de la general a la ordenada pendiente ordenada en el origen, te pueden pedir que vayas de un lado a otro de las 6 formas. Entonces, este es el primero en donde nos piden que vayamos de uno a otro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros lo que vamos a intentar es llegar a ese formato de x entre un número más y entre un número y que esté igualado a 1. El 1 es clave porque ese siempre va a estar presente en la forma simétrica. Entonces vamos a ir a por ese 1. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues el menos 12, pasarlo a la parte derecha, nos quedaría así, 3x más 4y igual a 12. Poder tener ese 1 que siempre está a la derecha igualado, pues lo que podríamos realizar es una división de todos los números entre 12. Y así nosotros vamos a forzar o obligar a que aparezca ese 1 que tenemos a la derecha del igual. Entonces ya tenemos todo expresado entre 12. Haciendo lo que son las simplificaciones, pues quedaría de la siguiente forma. 3 doceavos se simplifica a un cuarto, es decir, x sobre 4. 4 doceavos sería lo mismo que un tercio, por eso lo podemos expresar como y sobre 3. Y 12 doceavos, pues es un entero, que es el 1. Y esto ya lo tenemos en su forma simétrica. Entonces ya cumplimos con esa parte que nos dice, escriban la ecuación en su forma simétrica. Listo, ya está. Luego, encuentren las intersecciones con los ejes coordenados.
Por las intersecciones sabemos que son esos valores que están abajo en los denominadores, porque el 3 es la ordenada en el origen y el 4 es la abscisa en el origen. Esos valores son los que nosotros ya directamente podemos colocarlos en la gráfica, porque aquí tendríamos el punto 0,3 y por acá la abscisa en el origen en el 4,0. Esos son las intersecciones con los ejes coordenados. Y pues la gráfica es simplemente que tú unas estos dos puntos y listo, ya tendrías todo. Entonces aquí la clave para cuando te pidan pasar de un formato a otro es identificar la característica peculiar de cada uno de esos formatos. En este caso, la característica que sobresale de la forma simétrica es que siempre está igualada a 1 y pues que de hecho antes debes de tener expresado lo que son las fracciones. El de ustedes es el más interesante, que les va a tocar resolver. Dice lo siguiente. La depreciación de un automóvil viene dada por la ecuación x sobre 20 más y sobre 300.000 igual a 1. ¿Cuál era el costo cuando era nuevo? ¿Y en cuántos años no vale nada? Tracen la gráfica. Este se parece muchísimo a aquel problema del agricultor. La gráfica pues la van a obtener rápidamente y simplemente interpretar lo que es esa línea que ustedes van a formar en el plano cartesiano. Debe ser una línea con pendiente negativa porque estamos hablando de una depreciación. Así que no me la pueden poner cuesta arriba, debe de ir cuesta abajo. Y el mismo plano cartesiano ya les están diciendo que deben de considerar para el eje X y para el eje Y. El eje X debe estar en años y el eje de las Y tiene que estar representando el costo de dicho automóvil. Así que está sencillo, simplemente para que representen ese 300.000, pues háganlo a escala para que tampoco les quede tan grande en su cuaderno. Entonces ya con esto tendríamos completada la forma simétrica. Cuídense mucho y hasta la próxima.